Entramos pues al último método de solución para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, parte de nuestro módulo 2 de nuestro curso, la ecuación de Bernoulli. ¿Okay? La ecuación de Bernoulli es una ecuación muy especial porque tiene una característica muy chistosa. A pesar de no ser una ecuación diferencial lineal, existen algunas modificaciones que se le pueden hacer a la ecuación diferencial y se convierte en una ecuación lineal. Lineal como las que ya trabajamos, el segundo método de este mismo módulo. Entonces las vuelve relativamente sencillas de encontrar su solución. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con eso. La ecuación de Bernoulli es esta. Ok, específicamente, y' más p de xy es igual a q de x multiplicado por y a la potencia n. Ojalá sean lo suficientemente observadores para saber que la única diferencia entre la ecuación de Bernoulli y una ecuación lineal es este término. La ecuación lineal era y' más p de xy igual a q, sin este término del final. ¿Ok? Entonces, este término de aquí modifica la ecuación y ya no es una ecuación lineal. ¿Por qué? Regla principal, recuerden que cuando hablábamos de ecuaciones lineales no podíamos elevar ni la función ni las derivadas a ninguna potencia. Entonces la función es y está elevada a una potencia n. Entonces esto rompe con la linealidad. Otro de los comentarios importantes es que debemos de ver que si n toma dos valores en específico, haz de cuenta que no estamos haciendo nada. Si n vale 0 o si n vale 1, no estamos haciendo nada. Porque si n vale 0, esta parte de aquí se elimina y volvería a ser una ecuación lineal tal cual. Entonces n no puede ser 0. Y si n vale 1, aquí diría simplemente y. Y nosotros podríamos pasarlo a este lado y factorizarlo por término común. Entonces, es importante notar que a pesar de que sí es válido, si n es 0 o n es 1, en realidad no estaríamos en una ecuación especial, estaríamos en una ecuación lineal común y corriente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver cómo se encuentra la fórmula de las ecuaciones de Bernoulli. Es bastante sencillo, ¿ok? Prosigamos con este proceso. Para poder llegar a este proceso se va a hacer necesario un cambio de variable. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que cambiar una de las letras, en este caso la letra y. ¿Ok? ¿Qué regla le vamos a poner? La voy a cambiar por una letra V, nada más para que se vea que es diferente, pero en general funcionan igual. Entonces, V es igual a y a la potencia 1 menos n. Como recordatorio, debemos de ser capaces de despejar las dos, es decir, ¿cuánto vale la pura y en términos de v? Pondré un pequeño ejemplo para recordar ciertas propiedades. Si b es igual a y al cuadrado, para despejar la y, el cuadrado tendría que pasar como raíz cuadrada, es decir, aquí sería raíz de b es igual a y. Pero tenemos que recordar que las raíces cuadradas pueden ser vistas como potencias de fracciones. Es decir, b a la potencia 1/2 es exactamente lo mismo que la raíz cuadrada de b. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos es que si este es 2 normal, se convierte en fracción 1/2. Esa es la manera de despejarla y es el dato que vamos a necesitar aquí. Nosotros tenemos que poder ver esto de los dos lados. Si b es igual a y a la potencia 1 menos n, entonces la y por sí sola tiene que ser igual a b a la potencia 1 dividido entre 1 menos n. Logro ver que no se alcanza a notar muy bien, lo voy a volver a escribir. 1 menos n, tal vez así se vea mejor. No se les olvide que es potencia, ¿ok? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es literalmente quitar la y poner la v, lo que vale. Sin embargo, tenemos que notar primero esta y a la potencia n, ¿ok? Si y está a la potencia n, pero ya sabemos que y vale b a la potencia 1 sobre 1 menos n, entonces significa que todo esto está elevado a la potencia n. Y por leyes de los exponentes, potencia de potencia se multiplican. Y por leyes de las fracciones, si yo quiero multiplicar n por 1 entre 1 menos n,
Recuerden que las fracciones son el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. ¿Qué pasa si esta n no tiene número abajo? Pues automáticamente nosotros tenemos que imaginar que tiene de base 1. Entonces para multiplicar estos dos es 1 por n, se queda la n, y 1 menos n por 1, que se queda 1 menos n. Es decir que esto es igual a b a la potencia n dividido entre 1 menos n. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sustituir de manera directa. La y a la n se va a quitar por b a la potencia n sobre 1 menos n. Y la pura y se va a quitar por b a la potencia 1 entre 1 menos n. ¿Cuál es la bronca que aparece? Otra y. Si lo alcanzan a notar, pero esta y nos genera una bronca muy importante. Es una derivada. Entonces, para yo poder calcular o para poder sustituir esto de aquí, necesito esta parte de aquí. ¿Ok? Derivarla específicamente, no la puedo poner tal cual. Entonces, primero lo voy a escribir con otro color. Yo parto de aquí. Y es igual a b a la potencia 1 entre 1 menos n. ¿Qué debemos de recordar primero? Que todas las potencias se rigen por la misma fórmula de derivación. X a la potencia n, al derivarse se convierte en n, x a la potencia que estaba restado 1. Esta es una fórmula de derivación básica, pero la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos derivar esto, ¿ok? Del lado derecho no hay bronca. Yo tengo la derivada de y con respecto de x, alias y', no hay problema, ¿ok? Que viene siendo esta parte de aquí. Pero, como es una igualdad, hay que derivar de los dos lados, entonces hay que derivar esto. B1 entre 1 menos n. Es este mismo trabajo, nada más se ven diferentes. En vez de la pura n, tengo otra cantidad diferente. 1 dividido entre 1 menos n. Y la x sería la v. ¿Qué me dice la fórmula de derivación? La potencia se baja multiplicando, entonces es 1 sobre 1 menos n. Se deja lo original, en este caso era la b, pero a la potencia que tenía, 1 menos 1 menos n, se le tiene que restar un entero. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Por regla de la cadena, al final se multiplica por b'. ¿Ok? Entonces, para terminar de ver qué se va a sustituir por cada quien, para poder ya sustituir, necesitamos hacer esta resta. Ojalá todo mundo recuerde cómo se resta de fracciones, ya las hemos hecho. ¿Ok? Para poder restar 1 entre 1 menos n a 1, el 1 se tiene que convertir a fracción. ¿Cómo se convierte a fracción? Se le pone lo mismo arriba y se le pone lo mismo abajo, para tener como un denominador y poder sumar nada más lo que esté arriba. Entonces, el 1, lo voy a partir a la mitad, se imagina que es 1 dividido entre 1. Entonces, lo que vamos a hacer es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces, aquí me va a quedar 1 sobre 1 menos n, menos 1 menos n, 1 menos n. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, bueno, restarlos. 1 menos 1, se eliminan. Menos menos n, se convierte en una pura n. Ojalá lo alcancen a notar. Todo dividido entre 1 menos n. Significa que el resultado de esta resta de aquí me da n entre 1 menos n. Voy a volver a escribir esta información de aquí porque es importante. Significa que para nosotros y' o y derivada es igual a 1 entre 1 menos n multiplicado por b a su nueva potencia, pero su nueva potencia es el resultado de esta resta que lo acabamos de hacer aquí. N dividido entre 1 menos n. Y todo esto se multiplica por regla de la cadena, la derivada de b. ¿Ok? Entonces, tenemos que sustituir 3 veces la y. Y a la n, y normal y y'. Y ya tenemos sus equivalentes. Aquí está y normal, aquí está y a la n, y aquí ya tenemos y'. ¿Ok? Primero encontramos esos datos antes de sustituirlos. Vamos a sustituirlos. Entonces, ya los acomodé, ya los condensé, ¿ok? Y' es igual a 1 dividido entre 1 menos n,
multiplicado por b a la potencia n entre 1 menos n y b'. Y es igual a b a la potencia 1 entre 1 menos n y y a la n es igual a b a la potencia n sobre 1 menos n. Literalmente nada más hay que sustituirlos aquí. Entonces, la ecuación original era esta. Dice y', le escribo 1 menos n, b a la n sobre 1 menos n, b'. Más, la p se queda, no estaba haciendo nada más, ahí se queda. Y a la b, 1 menos n, ahí está. Esto es igual a q por y a la n, pero y a la n se cambia por b a la n, 1 menos n. Hay que tener cuidado que estas p y q las cambié por minúscula nada más porque ahorita la vamos a tener que cambiar, ¿ok? Yo quiero convertir esto en una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo se veían las ecuaciones diferenciales lineales? Y' más p mayúscula de x por y es igual a q mayúscula de x solito, sin nadie más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que notar? El y' y el b' en cuestión visual son lo mismo, visual para que agarre la forma. ¿Ok? Entonces, la y', es decir, la b' tiene que estar solo. Significa que nosotros necesitamos de quitarle lo que está de más. ¿Qué está de más? El 1 menos n dividido y el b a la potencia n sobre 1 menos n. ¿Qué tenemos que recordar? Este de aquí cuenta como que está dividiendo. Entonces nosotros tenemos todo el derecho de multiplicar por 1 menos n. Ahorita lo pongo 1 menos n. De hecho lo voy a poner entre paréntesis. Y también, por regla de la potencia, las potencias se suman. Entonces, para yo eliminar esto necesito que tenga potencia 0. Recuerden, las cosas a potencia 0 valen por 1 y se eliminan. Entonces, si le tengo que sumar, entre comillas, para que esto se convierta en 0, significa que necesito agarrar un número negativo. ¿Qué número negativo? Necesita ser exactamente el mismo, para que al momento de restarse, se eliminen. Significa que también vamos a multiplicar por v a la potencia n sobre 1 menos n, pero negativo. Y el negativo se lo puedo poner arriba. ¿Ok? Entonces, si nosotros multiplicamos toda esta ecuación por estos dos juntos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno. 1 menos n abajo cuenta como dividir. Multiplicado por 1 menos n, se van a eliminar. B a la menos n entre 1 menos n por esta b, al ser bases iguales, las potencias se tienen que sumar. Pero al ser signo negativo, en general se van a restar. Entonces, aquí nada más notar que n, 1 menos n menos n, 1 menos n es igual a 0. Lo elegimos de esa manera para eliminarlo. Entonces, aquí sería b a la 0 y b a la 0 no tiene por qué escribirse. Entonces, a esta parte, multiplicando por esto, lo único que nos queda es b' más. Pero hay que tener cuidado. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Que si se va a multiplicar por algo, se tiene que multiplicar toda la ecuación, no nomás el principio. Entonces hay que multiplicar todo. Aquí también tengo que multiplicar por 1 menos n. Y como no hay con quien se cancele, hay que escribirlo. Entonces le pongo 1 menos n. Y también lo voy a multiplicar por b a la potencia negativo menos n, 1 menos n. ¿A quién se multiplicó? A los que ya estaban. ¿Quién ya estaba? A la p y la b a la potencia 1 sobre 1 menos n. Esto tiene que ser igual a... También se tiene que multiplicar del otro lado. 1 menos n multiplica y no hay con quién cancelarlo. 1 menos n. También multiplica el b a la menos n, 1 menos n. ¿Y quiénes estaban antes multiplicando? El q y el b a la potencia n, 1 menos n. ¿Qué tenemos que ser observadores? Aquí al final, recuerden que en las multiplicaciones el orden no importa. Entonces, esta b con esta b se tienen que sumar las potencias. ¿Por qué? Porque son la misma base. Que vendría siendo el mismo fenómeno que pasó aquí. Es b a la n sobre 1 menos n más, pero en este caso es menos porque lo pusimos negativo,
n sobre 1 menos n. ¿Qué vuelve a hacer esta resta de aquí? Significa que este y este vuelven a tener potencia 0 y por consiguiente se cancelan. ¿Ok? Significa que las b's eliminaron de aquí y eliminaron de acá. Pero de aquí todavía no se eliminan. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues esta b y esta b también tienen que sumar sus exponentes. Entonces, nada más las voy a escribir al revés, pero el orden no importa. La segunda tiene potencia 1 dividido entre 1 menos n. Y se le tiene que sumar la potencia del otro, n sobre 1 menos n. Pero esto es resta. Es resta porque la elegimos negativa desde el principio. ¿Qué va a pasar aquí? Ah, bueno, simplemente hay que tener cuidado. Como son denominadores iguales, el denominador se conserva. Y lo único que hay que hacer es sumar o restarlo de arriba. Sería 1 menos n. Y queda escrito. Pero noten esto. 1 menos n dividido entre 1 menos n. Todo número dividido entre sí mismo se convierte en 1. Eso significa que esta ecuación en negro, donde ya se cancelaron estos dos se tienen que juntar con potencia 1. Entonces esto queda reescrito de la siguiente manera. b' más 1 menos n, voy a dejar la p después, y estos dos se condensaron en b a la potencia 1. Lo voy a poner así para que no parezca derivada. Igual a del otro lado, 1 menos n. Estos dos se eliminaron, entonces lo único que queda es la q. ¿Qué va a pasar? Hay que notar que esto ya es una ecuación diferencial lineal. Ya está la derivada sola, ya está y a la potencia 1, en este caso la b. Recuerden que la potencia 1 en realidad no necesita ser escrita. Y ya está algo del otro lado que no tiene y en este lado que no tiene b. Solamente hay que ser observadores. Ahora todo esto junto hace el trabajo de la p mayúscula de x. Y todo esto también junto hace el trabajo de la q mayúscula de x. Lo único que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de ecuaciones lineales aquí, porque ya vimos que es una ecuación lineal. Entonces, esta ecuación diferencial y' más py igual a qy a la potencia n, con el cambio de variable que nosotros propusimos, se convirtió en b' más 1 menos np b igual a 1 menos n q. Otra vez recordando que para convertirlo o visualizarlo como una ecuación diferencial lineal, 1 menos np está haciendo el trabajo de la p mayúscula y 1 menos nq está haciendo el trabajo de la q mayúscula. Entonces, si nosotros agarramos la fórmula de las ecuaciones lineales, lo único que tenemos que hacer es resolverla con su fórmula. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que aquí en lo azul, que es lo que nos interesa ahorita, antes de regresar a la chida, en vez de la letra Y, nosotros queremos la letra B. Entonces, esta fórmula nada más tiene que ser reescrita como B es igual a... Y simplemente copiamos esto viendo quién es quién. E a la menos la integral de P de X mayúscula. Pero quedamos que en este ejercicio el P de X mayúscula es el 1 menos NP. Entonces aquí le pongo 1 menos NP, diferencial de X. Ahí está. Todo esto multiplica a la integral de ¿quién? E a la integral de P de X. Ah, bueno, otra vez es el mismo. 1 menos N, P diferencial de X. Ahí está. Pero esto multiplica Q mayúscula. Y nosotros acabamos de mencionar que Q mayúscula es 1 menos N, Q. 1 menos N, Q diferencial de X y todo esto más C. Aquí está la fórmula para resolver ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Un pequeño cambio que se le puede hacer es que el 1 menos n en todos los casos cuenta como constante y las constantes pueden salirse de las integrales. Entonces nosotros podríamos escribir esto de esta manera. B es igual a e a la menos 1 menos n la integral de P de X diferencial de X multiplicado por, este de aquí se sale hasta fuera de esta integral, 1 menos n integral e 1 menos n integral de P de X de X. Aquí le dejo la Q que sí se quedó, más C. Y aquí nada más tendríamos que cerrar corchetes.
Es lo mismo, pero dejando este y este afuera de las integrales, lo cual no tiene nada de malo en general. Solamente nos falta un último cambio. Que no se nos olvide desde el principio que a nosotros nos dijeron que la b tenía que valer y a la 1 menos n. Entonces esa va a ser nuestra fórmula para las ecuaciones de Bernoulli. Entonces, para nuestras ecuaciones diferenciales de Bernoulli, esta es nuestra fórmula. Si la ecuación es y' más p de x y igual a q de x y a la n. Oiga, pero ahorita lo puso con minúsculas. Nada más lo puse con minúsculas para poder escribirlo dos veces. Que la de la b tuviera las minúsculas y la de la y tuviera las mayúsculas para poder utilizar la fórmula de la ecuación lineal. Sin embargo, en general son lo mismo. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli donde minúscula y mayúscula es lo mismo, la fórmula para resolverlo simple y sencillamente es y a la potencia 1 menos n es igual a e a la potencia menos 1 menos n multiplicado por la integral de p de x de x. Todo multiplicado por 1 menos n por la integral de 1 menos n integral de p de x por q de x más constante. Todo eso es lo único que nosotros tenemos que aprender a utilizar. ¿Ok? En este video va a ser todo, ya quedó muy largo por todo el proceso de deducción de la fórmula. ¿Ok? Empezaremos con los ejercicios en el video siguiente, perdón. ¿Ok? Nos vemos.